Bueno, hace 2 semanas estábamos hablando de esta tragedia griega en 3 actos, Sí. aprovechando el aniversario de la llegada de Syriza al poder, el sexto aniversario. Llegaron al poder el 25 de enero del 2015. Pues hablamos un poco de los antecedentes de la llegada de Syriza al poder. Hoy quiero hablar de esos 7 meses clave, desde enero del 2015 a julio del 2015, y el domingo que viene hablaremos de la caída de Syriza como una tragedia. En los antecedentes, por poner un poco en antecedentes a los atubolers y a la audiencia en general, hablábamos de que todo había comenzado en el año 2000 con estas tretas ideadas por Goldman Sachs para ocultar la realidad económica griega para poder entrar en el euro, capitaneado por el gran Mario Draghi, que hoy en día le convertimos en un héroe cuando fue un auténtico villano originario de las penurias del pueblo griego, acrecentadas con esa crisis de la deuda iniciada por Lehman Brothers, que también está capitaneado en Europa por ese gran ministro de Economía que era Luis de Guindos, y cómo todo había generado una tormenta perfecta para que se diera una crisis de deuda tremenda en Grecia, que llevó a cabo a la creación de la famosa Troika, en la que el FMI por primera vez intervino en Europa con un primer rescate de 110.000 millones y un segundo rescate de 130.000 millones, que en 4 años generaron 4 recesiones, un 26% de desempleo, un aumento de la tasa de suicidio sin parangón en Europa, y 8 huelgas generales. Y esto fue el caldo de cultivo de la llegada al poder de Syriza, que, como explicamos, significa coalición de izquierda radical. Está formada por 13 partidos, ya se había presentado en las primeras elecciones en 2004, y poco a poco, en paralelo a esta crisis griega, de deuda, en el 2015, el 25 de enero, ganan las elecciones de la mano del primer ministro Tsipras. Y hoy vamos a hablar de esos primeros 6 meses del gobierno, que fueron tremendos, lo más parecido a un terremoto que ha vivido la Unión Europea, ni siquiera comparable a lo que hemos vivido con la pandemia. Puso realmente contra las cuerdas al establishment, y hay figuras fundamentales como Varoufakis, una figura muy querida por mi padre, y creo que por eso hoy también es muy pertinente que hoy haya caído el programa en este episodio. Pero bueno, cuando llegó Syriza al poder, su política era una política eminentemente de izquierdas, de gasto social, mantenimiento de los salarios públicos, de la infraestructura pública, pero su medida estrella era la auditoría de la deuda. Ellos querían auditar la deuda para ver qué parte de la deuda era legítima y cuál era ilegítima. Os habíamos dicho que había habido, Goldman Sachs había hecho una arquitectura financiera para ocultar la realidad de la situación económica griega, que había generado un problema de deuda tremendo, que derivó en la crisis de deuda europea porque se extendió a todos los países, incluso España. Cuando el gobierno de Syriza, el 25 de enero, plantea que va a hacer una auditoría de la deuda, la respuesta de la Unión Europea es vergonzosa, y no se puede decir más alto ni más claro. Plantear una estrategia de asfixia económica. Lo primero que hicieron, el día 26 de enero, fue rechazar la financiación de los bancos griegos. Cuando hablábamos en el pasado del BCE, que no financiaba directamente a empresas y a ciudadanos europeos, sino financiaba a bancos estatales, que luego muchos de ellos invertían en bolsa en vez de invertir en sus propios ciudadanos, pues el BCE directamente dejó de financiar a los bancos griegos. Y Hubo un por otro cambio de lado, actitud de la Unión Europea desde el momento que dijeron que se iba a desde hacer el una momento auditoría. uno, desde el momento uno desde que se planteó la auditoría, que iban en serio, se cerró el grifo de la financiación, y había 1.900 millones de euros que durante los dos rescates Grecia había conseguido a base de vender su deuda a los acreedores, que los bloquearon también. El Banco Central Europeo decidió no darles 1.900 millones de euros, que en un país pequeñito como Grecia era oxígeno puro. Esto aceleró la retirada de los depósitos bancarios que vimos hace 2 semanas, el colapso financiero y la quiebra del Estado. Están empujando a Grecia a un chantaje. ¿Qué ocurre? La auditoría se llevó a cabo en el primer mes, y sin sorpresas declaró que la gran parte de la deuda era ilegítima por las prácticas de Goldman Sachs, que eran originarias de esta deuda, por los gastos superfluos en gasto militar, por la priorización de los pagos a los acreedores internacionales, entre ellos Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Alemania,
y la conclusión era que no había que pagar la deuda, pero está muy bien articulado a nivel legislativo. Se da una explicación muy coherente de por qué se podía pagar la deuda. Eh, y fue una estrategia inteligente. Paralelamente a esto, un poquito antes llega Varoufakis. Varoufakis es una figura controvertida, la tenemos muy idealizada. Varoufakis era un profesor de economía que vivía en Estados Unidos, no tenía ninguna relación con el partido, con Syriza, era un independiente y tampoco tenía relación con los sindicatos ni con los movimientos sociales griegos. Y esto lo vamos a entender ahora porque es vital, es muy importante. Varoufakis, en contra de lo que él mismo ha pregonado en su libro Comportarse como adultos, que luego el gran Costa Gabras plasmó en una película que es Adultos en la habitación, creo que se llama, en el que él se pone como el gran adalid, el gran luchador por los defensas de los intereses griegos. La estrategia de Varoufakis desde el primer momento fue una estrategia pragmática. Esto nos lo cuenta el historiador Tuisat, un historiador belga que escribió un libro muy bueno que se llama Capitulación entre adultos, que ya lo explicaré la semana que viene, en el que Entiendo que fue en realmente... respuesta al de Varoufakis, ¿no? Por el Sí, título. exactamente. En el que la realidad es que Varoufakis, yo no lo critico, tuvo una estrategia muy pragmática. Lo que pasa que no han sido transparentes y nunca lo han sido. Muy pragmática en el sentido que ni Tsipras ni Varoufakis tenían en ningún momento la idea de salirse del euro o salirse de la Unión Europea como se planteó. Lo que querían, o ellos llegaron a la conclusión de que no podían combatir con la Unión Europea, que salir del euro suponía enfrentarse y ser responsables de una situación prácticamente posbélica o de posguerra, con una crisis económica de unos 30 años aproximadamente, y no estaban dispuestos a asumirlo. Decían una vía pragmática que era intentar reestructurar la deuda, intentar convencer a las instituciones europeas de que lo mejor para no humillar al pueblo griego, tras años de recesión y años de barbarie financiera, era intentar reestructurar la deuda. Varoufakis, como os decía, fue elegido con premeditación porque no tenía esa unión a los movimientos sociales ni a los movimientos sindicales griegos, y además, al ser un profesor de Estados Unidos muy reconocido, era muy amigo de asesores económicos de la administración Obama, que era la otra pata de la estrategia, que era intentar involucrar a la administración Obama para presionar a la Unión Europea. Pero se encontraron en esas famosas reuniones del Eurogrupo, que fueron muy comentadas, en las que está basada la película, con los halcones alemanes y principalmente con Schäuble, con el ministro de Finanzas alemán, que era un tiburón, olió sangre, olió debilidad. Eh, en cuanto vieron que era un farol, que no estaban dispuestos a ir hasta el final, lo que hicieron fue apretar el acelerador. Y fueron humillaciones constantes, muy premeditadas, muy estudiadas, de cara a la opinión pública, pero también era un aviso a navegantes, que nadie se le ocurriera hacer lo que quería hacer Grecia, y lo que forzaron es a Varoufakis a que el 20 de febrero, un mes después de llegar a las elecciones, es que se aceptara una prórroga de ese segundo rescate de 130.000 millones. ¿A cambio de qué? A cambio de que sí, que existiera una quita de la deuda, pero para los pequeños tenedores de deuda, es decir, sobre todo empresas nacionales y estamentos griegos. Mientras que los grandes tenedores de deuda, que decíamos los belgas, Luxemburgo, Holanda, Francia y Alemania, esa gran banca se mantuvo los pagos que, como explicamos, los rescates estaban orientados a pagar esa deuda. Esto hizo que la situación económica, obviamente, fuera a peor. La agresividad alemana, y fundamentalmente alemana, fue a peor. El plan de Varoufakis empezó a hacer aguas. Sí que empezó a hablarse de la posibilidad de salir de la Unión Europea. Y empezó a plantearse la creación o la negociación de un tercer rescate, porque Grecia está ahogada financieramente, está viendo una situación muy crítica, pero hubo una escisión dentro de Syriza y se rompió la baraja y se forzó a Tsipras a convocar un referéndum, el famoso referéndum del 5 de julio, en el que le preguntaba al pueblo griego si querían, si iban a aceptar o no ese tercer rescate. El Eurogrupo o la Unión Europea inmediatamente decidió suspender esa extensión que se había aprobado con Varoufakis del rescate griego para dar dinero al
al Estado griego. El objetivo fundamental era ahogar, presionar, chantajear al gobierno griego y no dejarles ninguna vía de escape. Ha sido uno de los episodios más vergonzosos que yo recuerdo a nivel de diplomacia financiera. mm, Una y, pregunta, señor y Lobo. nada de lo que se puede estar de acuerdo. Pero ya solo para Sí, sí. acabar, antes de la pregunta, eh, porque acabo así con mi sección, el 5 de julio el 62% de la población griega votó Oxy, votó no a este tercer rescate. Perdón, abuelo. No, te quería preguntar, no sé si lo sabes, en todo ese momento, a nivel público, ¿cuáles eran las justificaciones que daban desde la Unión Europea para eso que se puede interpretar fácilmente como un ahogamiento? Responsabilidad fiscal. El relato era que Grecia no había sido responsable, que los gobiernos, a pesar de haber sido ayudados por Goldman Sachs, había sido una decisión soberana y habían mentido a la Unión Europea y a la opinión pública y se habían aprovechado los impuestos de los ciudadanos. Ese fue el relato. Eh, la explicación es mucho más profunda, como lo hemos visto, y mucho más matizada, y es algo vergonzoso. Y ya entonces nos queda la tercera pata de esta tragedia griega en 3 actos, que es la caída de Syriza, que es qué pasó después de ese referéndum, pero ya lo dejamos para la semana que viene. Y sí que en estos 2 minutos, si no os importa, eh, pues lo primero quería agradeceros, estamos entre amigos, muchísimas gracias por estos 7 días, por este apoyo, por estas muestras de cariño, por ese vídeo espectacular. Me ha parecido de una grandísima sensibilidad. Conocemos a mi padre, estaba muy orgulloso de Muévete a tu bola. Ha sido un palo enorme para nosotros como familia, pero también para vosotros como amigos y también mucha gente de la que nos está escuchando. Mi padre significaba mucho para todos nosotros. No se me ocurre, y yo creo que no se nos ha ocurrido un mejor homenaje que continuar con Muévete a tu bola, que siempre hemos intentado que sea un altavoz para proyectos, para personas, para caracteres como el que vamos a entrevistar hoy, idealistas, gente que quiere transformar el mundo, quiere transformar la sociedad, y creo que es uno de los objetivos de Muévete a tu bola, ser un altavoz de tanta gente como era mi padre, que era al fin y al cabo un gran idealista que creía en los cambios radicales de la sociedad. Y me vais a permitir que eh, mm, lea una poesía de Bertolt Brecht. Es muy conocida, pero creo que es acorde al Sí, momento. sí. Y bueno, la conocéis, dice así: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Creo que no me equivoco si digo que mi padre era de esta categoría, de los que luchaban toda su vida, hasta el último día estaba en una manifestación por Pablo Hasél, y creo que hemos perdido a uno de los imprescindibles. Muchas gracias.